Bien, muchachos, así que bienvenidas y bienvenidos a la sesión 4, Cálculo Superior. Vamos a visualizar entonces, ya por fin, bueno, en realidad aún ni siquiera vamos a hacer cálculo, vamos a continuar con conceptos sobre R3 y tridimensionalidad, pero ya vamos a visualizar un poquito sobre estas curvas en el espacio que ya les he venido mencionando un tanto, pero no hemos trabajado en realidad en concreto. Entonces, lo primero que vamos a estudiar son curvas en el espacio. ¿Ok? ¿Qué es una curva en el espacio? Bueno, hasta la fecha solo hemos trabajado curvas en el plano R2. Ujú. O sea, de que yo tengo aquí una curvilla y listo. Yo tengo una curva, ¿no? Entonces, ahora la misión siguiente será transformar esta curva. Ujú, en algo que esté ubicado en R3. Entonces, si yo esto le hago nuevamente un espacio tridimensional, o sea, le agrego un X, Y, Z, ujú, entonces un punto que esté sobre el espacio, perdón, una curva que esté en el espacio es a lo que nosotros vamos a llamar curvas en el espacio. Entonces, aquí lo que ustedes deben entender, muchachos, es que aunque haya tridimensionalidad, es como si fuese un cabello suspendido en el espacio, ¿ok? No tiene anchura, o sea, es un elemento conformado únicamente por puntos, no es una superficie, es decir, yo no puedo caminar sobre ella, pero está en el espacio y puedo yo calcularle aspectos. O sea, básicamente es cuando yo agarro una curva en R2 y lo paso a R3. ¿Cómo se visualiza? Entonces, existen curvas, muchachos, que están sobre un plano en, en R3, que eso básicamente es, por ejemplo, acuérdense, si este es el plano, entonces yo dibujo aquí una curva, ¿ok? Entonces aquí hay una curva y yo le doy inclinación a este plano, entonces está suspendido en el espacio. ¿Se entiende? Pero la curva sigue sobre un plano. Entonces vamos a estudiar curvas, vamos a estudiar curvas que estén contenidas en un plano, ¿ok? Existen otras curvas que no están contenidas en un plano, existen otras curvas que no están contenidas en un plano. Eso sí, significa que presenta una torsión, ¿ok? Cuando una curva se tuerce, entonces significa que ha salido del plano en el cual se encontraba. Y entonces, si aquí está el plano y yo hago que la curva salga de allí, entonces se habla de una torsión, ¿ok? Pero esto no lo vamos a estudiar, pero no lo estudiaremos. Eso significa, muchachos, que las curvas que vamos a estudiar tienen una torsión cero, es decir, están suspendidas sobre un único plano, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una que no se encuentra sobre el plano, por ejemplo, es esta la hélice, o el resorte. Piénselo un momentito.
y verá que ella no está sobre un plano, ¿verdad? Porque hay aquí una curvatura y además empieza a subir. Entonces ella, o piénselo, ¿verdad? Como el mismo resorte, es imposible ubicar esa hilera en un plano. Pero un cabello, claro que eso sí yo sí lo puedo plasmar sobre un plano y es justamente lo que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se visualizan las curvas? Curvas en el espacio sobre un plano son de la forma va a tener ahora las tres variables, claro que sí, porque vamos a estar en el espacio, pero una de las variables es una constante. Ujú. Por ejemplo, si nosotros escribimos x al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 y y es igual a 3, entonces aquí tengo las tres variables, ¿no? Pero nosotros visualizamos esta como tal y esta como tal es una cónica que nosotros conocemos, la cual es una elipse, pero como el A y el B son iguales, entonces se forma una circunferencia. Entonces, ok, hay gente en sala de espera, ¿por qué? Ok, no entendí. Entonces, ¿cómo visualizamos eso, muchachos? Podemos hacer un plano XZ. Este es el plano XZ. Y podemos dibujar, bueno, en realidad no me va a servir hacerlo así porque tiene que estar centrado en el 0, 0. Ahora sí. Yo dibujaré la circunferencia. Entonces, esta es la circunferencia en el plano XZ. ¿Ok? Pero además yo le digo y igual 3. Entonces significa que la y también aquí viene a ejercer papel protagónico. Entonces, sí, déme un momento para hacer la tridimensionalidad. Entonces, si aquí está Z, aquí está Y aquí está X, entonces dentro de esta coordenada yo debo dibujar la circunferencia. Entonces, como es tridimensional, va a generar ahí un efecto óptico, ¿no? Como de en realidad no es un círculo, sino que se forma como un óvalo, ¿verdad? Espérense porque no me gusta cómo queda. Y ajá, como algo así. Y por aquí esto está como medio atropellado, pero bueno, ya no lo voy a arreglar más porque si no se jode. Ok, entonces, esta figura vista tridimensional, pero necesitamos que pase por y igual 3. Entonces yo cuento en y 1, 2, 3. Entonces aquí le doy una altura. Entonces yo me muevo aquí 1, 2, 3 unidades. Aquí también 1, 2, 3 unidades. Aquí en este otro extremo también 1, 2, 3 unidades. Y aquí también 1, 2, 3 unidades. Entonces, debo trazar la curva que pase por estos puntos y tendrá este centro. Ujú. Entonces, vean que yo ya le di. Entonces, esta como tal, toda, voy a poner esta de morado nada más. Pero toda la de naranja sería esta de acá. ¿Ok? Quiero que observen entonces, el centro es un punto en R3. ¿Cuál es la coordenada en X y en Z? 0, 0. ¿Y en Y quién es? Pues Y es constante, vale 3. ¿Y el radio? Y el radio 1. Entonces esa sería la circunferencia que está completamente contenida en el plano Y3. Tiene centro este punto y radio 1. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo vamos a dibujar las curvas en el espacio, muchachos? Lo que vamos a hacer es que los vamos a dibujar en un plano tradicional. Ubicamos cuál sería ese plano en R3 y luego en el plano en donde me indican la constante le doy su altura. ¿Se entiende? Es así como vamos a trabajar las curvas en el espacio. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, de qué es lo que he hecho? Bien, entonces vamos a hacer ejemplos ya como tal, ejercicios. Entonces, realice la representación gráfica de z igual a 4 menos x al cuadrado cuando y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son las dos protagónicas? Z y X. Y reescribamos esto un poquito. Z igual 4 menos X al cuadrado no es otra cosa más que Z menos 4 igual a menos X al cuadrado. Entonces nosotros podemos ver que esto es una parábola. Parábola. Ujú. ¿Con qué vértice? Con vértice en X vale 0, en Z vale menos 4, entonces sería 0,4. Parábola, parábola en el plano XZ, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en el plano XZ, 0,4, ¿ok? Y además, abre, abre eh, hacia, hacia abajo del eje Z. ¿Por qué? Porque la Z es la que está lineal y aquí hay un negativo, entonces abre en Z porque es la lineal y este menos me indicaba si abría hacia arriba o hacia abajo. Entonces hagamos esa representación, claro que sí. Hagamos primero la representación en el plano XZ. Entonces el vértice es el 0,4, entonces aquí está el 0,4. ¿Quién serían las intersecciones con el eje X? Bueno, hagamos Z igual 0. Entonces, si hacemos Z igual 0, me queda menos 4 igual a menos X al cuadrado, de donde se anulan estos negativos. Entonces calculamos la raíz y sale con más menos, ¿verdad? O sea, X es más menos. Entonces ubico aquí en 2, 1, 2. Esto es en 4, 1, 2, 1, 2. Entonces ya trazo la parábola. La parábola sería como algo así. ¡Pam! No me gustó cómo quedó este bracito. Y ahora sí. ¿Ok? Ustedes dicen, se ve igual, Armando. Ok, entonces vamos a ubicar esto en R3. Entonces, si lo ubicamos en R3, tengo que hacer, claro que sí, las tres coordenadas, que nosotros le hacemos como esa inclinación como medio isométrica, ¿verdad? Entonces, usted, por favor, dígame quién es X, quién es Y, quién es Z. Y una vez que ya lo indica, entonces, ok, ¿cuál será el vértice? El vértice será este punto, que este punto es el 0,0,4. Y estos otros dos puntos, 1, 2, 1, 2, ¿quiénes serían? Serían el 2,0,0 y el menos 2,0,0. Y simplemente trazo aquí la parábola, como algo así. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí eso como que no le genera como un efecto tridimensional, pero sí espero que ustedes logren imaginárselo, muchachos. Ahí discúlpenme si lo ven como medio trafe, no se le entiende. Ok, algo importante, muchachos, no le vamos a dar altura en Y, porque en Y vale 0, o sea, es justamente donde estoy aquí ubicado, ¿verdad? No me gusta, se ve como que se sale. Voy a tratar de hacerlo un poco más pegadito.
Bueno, no le veo diferencia en realidad. A ver, quiero que sea como algo así. Ajá. Tal vez es porque, ajá. Sí, si la largo ya no le da como una sensación porque va en paralelo estos dos con este. Entonces ya le da como una sensación de si está adentro. ¿Ok? Pero ven, muchachos, entonces el truco está en ubicar dónde está en el plano normal, el que hemos trabajado toda la vida, y ahora le doy una tridimensionalidad. Ujú. Entonces aquí, ¿verdad? Un poquito de dibujo técnico, ¿verdad? Y ahí está la isometría, no sé qué, vista hexagonal, o no me acuerdo cómo se llamaba eso, ¿verdad? Que la hace como así. Entonces, bueno, ahí está. ¿Dudas, chicos y chicas, en cómo hice ese dibujito? Profe, a mí, digamos, en ese caso, cuando me piden dibujar una función en un plano, a mí lo que más se me suele enredar es identificar o analizar la ecuación para poder dibujar las curvas. O sea, usted dice que no sabe cómo, cuál es cuál, dices. ¿Es Sí, eso, joven? digamos, que a mí me da, por ejemplo, ese mismo ejemplo, z igual a 4, no sé qué es el cuadrado, no sé cómo, qué procedimiento hacer o qué análisis realizar para poder dibujar ya la curva dentro de los planos. Ajá, ok, lo que debe recordar es que siempre van a haber dos variables, no pueden haber tres. Si hay tres, entonces serían una cuádrica. ¿Ok? Entonces voy a anotar eso. Solo hay dos variables. Pueden ocurrir dos casos, que una sea lineal y la otra cuadrática, o que ambas sean cuadráticas. Ujú. Entonces, si ambas son cuadráticas, también existen dos casos que se estén sumando, se sumen o se resten. Entonces, en este caso, si hay una lineal y otra cuadrática, estamos hablando de una parábola. ¿Ok? Y abrirá en la que es lineal. Si ambas son cuadráticas y se suman, entonces estamos trabajando con una elipse. Y si se restan, estamos trabajando con una hipérbola. ¿Ok? Básicamente ese es como el esquema que usted debe entender. ¿De acuerdo? Y además, la idea es escribirlo en la forma canónica. Entonces, tenemos que recordar que la forma canónica de una parábola es, por ejemplo, voy a usar una Y y una X, pero quiero que sepa que esto es igual de arbitrario como si hubiera estado cualquier letra. Entonces, Y menos K es igual a 4P por X menos H al cuadrado. Entonces, ve, aquí hay una lineal, una cuadrática, y lo que tiene que usted ubicar es que este siempre va a estar restado con algún numerito y este siempre va a ser X menos algo al cuadrado multiplicado por otro numerito. ¿Ok? ¿Qué pasa con las elipses? Con las elipses son así. Son dos términos al cuadrado igualado a 1. Y en la hipérbola son dos términos restados. Entonces siempre hay que buscar escribirlos en su forma canónica. Ujú. No sé, Eric, si con eso más o menos respondo tu pregunta. Sí, claro, profe. Ya ahora sí me quedó claro. Es Bien, que bien. se me hacía Ujú. enredo era para poder dibujarlas cuando me dan la ecuación, pero así ya lo entendí bastante Ujú, bien. ujú. Entonces, Gracias. con mucho gusto, joven. Porque, digamos, si ubicamos esto, z al cuadrado menos y al cuadrado igual a 4, con x igual 2, entonces, ignore la x. Concentrémonos aquí. Tengo dos términos al cuadrado, entonces solo hay dos opciones, o que puede ser elipse o que puede ser hipérbola. ¿Ok? Pero como hay uno restado, entonces tiene que ser hipérbola. ¿Ok? Y necesito que esto esté igualado a 1, porque necesito que su resta esté igualada a 1. Entonces voy a pasar el 4 a dividir. Entonces si paso el 4 a dividir, ¿ok?
¿Qué me quedan, muchachos? Me quedan z menos 4 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Ok? Esta es la hipérbola. Entonces dibujemos la hipérbola común y silvestre. Entonces, usted se preguntará, profe, ¿qué hago? ¿Dónde pongo dónde pongo la Y y la Z? Donde le dé la gana, muchachos, donde le dé la gana. Donde le dé la gana. O sea, aquí no va a afectar, de hecho. Aquí no va a afectar donde lo ubique. ¿Está bien? Nada más tiene que recordar que el que está aquí primero es donde va a abrir. ¿De acuerdo? Entonces la parábola, bueno, está centrada en el 0, 0. Y la distancia de los vértices es la raíz de esto, que es 2. Entonces ubico aquí 1, 2, 1, 2. Entonces aquí está en 2 sin menos 2. Y básicamente toda la hipérbola hace como algo así, así y así, ¿verdad? Ahorita ya le voy a dar un poquito más de, estoy haciendo nada más un bosquejo, debería ser en realidad las asíntotas, pero para hacer las asíntotas, denme un momentito, pero el punto al que voy es, profe, yo lo hice al revés, yo hice esto. Ustedes me dicen, no sé, pongo aquí, perdón, no sé por qué estoy poniendo, pongo Z y Y, pues no pasa nada, muchachos, o sea, abre aquí, abre en Z, porque yo estoy viendo aquí que abre en Z, entonces ubico en Z 2 y menos 2, y listo, abre así. Estas dos maes son iguales, son iguales, son iguales. ¿Por qué? Porque yo cambié los ejes, pero son iguales. ¿Ok? Usualmente, tal vez el tip que les doy, siempre ubiquen la Z en vertical. Y si comparo con X y Y, pues lo tradicional a lo cual ustedes están acostumbrados es ubicar la Y en vertical, ¿no? Pero en realidad aquí no va a realmente representar mayor desafío como la quieran ubicar, si la quieren ubicar abajo, acostada, como gusten. ¿Ok? Pero para efectos prácticos, para el dibujito, cuando lo quiero pasar a R3, conviene escribirla así. ¿Por qué? Porque cuando dibujamos en R3, usualmente la Z siempre está apuntando para arriba. Bueno, muchachos, algo también que les quería decir es que las asíntotas sería Z medios menos Y medios igual a 0, que no es otra cosa más que Z medios igual a Y medios, entonces se van a cancelar, o sea, más menos, perdón, muchachos. Entonces, más menos. Entonces, las asíntotas son Z igual a más menos Y. Entonces, si yo dibujo esto, pues voy a dibujar aquí, ¿verdad? Esta es la primera asíntota. Voy a tratar de hacerlo como de 45. Y esta sería la otra asíntota. Entonces, ya que sabemos esto, entonces vamos a dibujar las hipérbolas como son. Estos son los vértices. Y entonces yo abro un poco más, ¿verdad? Porque acuérdense que las hipérbolas son asíntotas, ¿verdad? O sea, bueno, ¿verdad? Asíntotas a esas rectas que acabo de dibujar. Entonces, la rojita sería esa hipérbola. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a pasar al plano, perdón, al plano, dime a mí, a R3. Entonces, voy a llevármela con permiso. Acuérdense que estamos trabajando con esta ecuación. Entonces, ubiquemos. Aquí está Z, aquí está Y, aquí está X. Entonces, en ZY, ¿de acuerdo? ZY, debo dibujar esto. Entonces, voy a dibujar las dos rectas. Esta sería una y esta sería la otra, más o menos como algo así. Ujú. Espérense, porque no me gusta, no se ve como tan de 90. 90 es como por aquí. Ajá, ahora sí. Ah,
Ajá. Entonces, subo 2 unidades en Z, 1, 2, bajo 2 unidades en Z, 1, 2, ubico los vértices y haga la apertura. Entonces, la apertura tiene que ser como aquí y este bracito un poquito más largo, ¿verdad? Puta madre, se borró. Ya. Y este aquí y este como para acá. Bueno, más o menos. Se intentó. Ajá. ¿Ven? Entonces, ese es, muchachos, no me gusta porque debería terminar más o menos como por aquí. Ya. Entonces, este es en x igual 0. Me falta darle altura. Entonces voy a darle una altura. Entonces ubico 1, 2. Entonces debo elevar esta expresión de acá, elevarla. Bueno, perdón, es que ustedes no me ven aquí. Elevarla, empujarla hacia la x. Entonces, tan sencillo como agarre su regla. ¿Qué dice la regla? Estúpida regla, ¿para qué te vas ahí? Ajá. Entonces, pongo paralelo con el eje X porque es el que yo quiero más o menos como así. Entonces, ubico aquí y bueno, las 2 unidades sí fueron a ojo. Voy a tratar de que sean a ojo, muchachos. ¿Está bien? Entonces, espérense para... chiqui, chiqui. Aquí está una unidad y aquí está otra unidad. Entonces, vamos a movernos 2 unidades. Entonces, si me muevo 2 unidades sería desde este punto 1, 2, ese sería el primer vértice. Este es el primer vértice. Pum, pum, segundo vértice. ¿Ok? Puta madre. Ya. Entonces, ven como que se movió aquí 2 unidades. Y bueno, lo que falta hacer entonces es mover esto. Entonces, lo que les recomiendo es que tomen, por ejemplo, estos de referencia que han dibujado. Entonces, 1, 2. Y aquí también 1, 2. 2. Y por acá, 1, 2. ¿Ok? Entonces, ya viéndolo a ojo, sería conectar este aquí. Ujú. Y este acá. Ujú. Entonces, básicamente, muchachos, eso fue como todo el bosquejo. En realidad, haciéndolo más bonito, ustedes lo que se van a poner es que van a borrar el que tomaron como referencia. Yo no lo voy a borrar porque si no se va a perder la gracia. Lo que voy a hacer es que voy a copiarlo y voy a borrar toda la basura que hice aquí. Ujú. ¿Lo ven? Entonces, esa sería la hipérbola cuando x vale 2. Si usted traza aquí una línea recta, adivinen aquí dónde corta. Corta justamente en 2 en x. ¿Sí? Entonces, esa sería la hipérbola. Justamente, o sea, y esto está en el plano x igual 2, o sea, si ubico el plano x2, ahí está la hipérbola y ahí está dibujadita. Entonces, esa sería con una altura. ¿Lo ven qué bonita? Entonces, vean que esta fue la que usé de referencia, que es aquí la de rojo. Le doy altura y finalmente queda eso. Ustedes lo que hacen es que esta la dibujan delgadito, la dibujan suavecita y esta la dibujan fuerte, ¿verdad? Con un lápiz fuerte. Entonces ya cuando borran, se va a borrar esta que quedó delgadito y queda esta de acá. Los ejes dibújenlos con lapicero para que esos nunca se puedan borrar, ¿verdad? Es mi estrategia para que puedan dibujar, ¿está bien? Dudas, muchachos, en cómo hice este dibujito. Por mi parte no, profe. Está bien. Entonces, bueno, básicamente así sería. Profe, ¿Saben? una Entonces, pregunta. dígalo. Bueno, sí, sí, bueno, ya es con respecto, digo, es con respecto a esto. Entonces, siempre es obligatoriamente me tienen que dar una segunda coordenada, que es como la coordenada del tercer Sí, plano, sí, para joven. poder hacer una figura. Es correcto. Si no te la dan, significa que entonces
es una Cilíndrico. superficie cilíndrica, ¿de acuerdo? Significa que la variable es ausente, entonces lo que va a pasar es que es una proyección de todas estas. Entonces, si dibujamos la original, que era esta otra vez, entonces conecto. Si conectas, entonces ves, se forman ahí como cilindros. ¿Los ves? Y es posible que me den un rango, por decir así, a 2 mayor Sí, a sí. X mayor a 5. Podrían, bien, podrían darle un rango, entonces se forma una superficie cilíndrica, pero es truncada. ¿Me entendés? Es como un cilindro, pero lo cortaste. Entonces, sí, eso también es posible. Pero por alguna extraña razón del universo, superficies cilíndricas lo vemos hasta la otra semana. Y ahorita vamos a ver cuádricas. Usualmente se ve al revés, o sea, se debería ver primero superficies cilíndricas. ¿Por qué? Porque es literalmente quitar esta. Entonces, cuando quitas esta, es lo que quiere decir es X puede valer lo que le dé la gana. Entonces, como X puede valer lo que le dé la gana, extiendo en todo. Es como que agarres, no sé si lo ubica joven, es como que agarro la curva y le digo, por favor, deje rastro cada vez que la jalo. Entonces deja como una tinta arrastradora y cuando la muevo ahí se forma el cilindro. ¿Sí me comprende, joven? Arte es toda mística, es una vaina ahí como toda rara. Pero sí, eso sería eso. Lo que me mencionas cuando no está es superficie cilíndrica, ¿de acuerdo? Bien. Dudas, muchachos, otra duda con curvas en el espacio. Pregunta, profe, ahorita, entonces, bueno, no con respecto a esto, pero es otra cosa. Entonces, ahí nos toca ver cuádricas. Sí, vamos a ver cuádricas, de hecho. Ok, porque es que por ejemplo, es que yo la vi en la clase, pero la vimos muy súper rápido para pasar a otra parte. Ujú. Entonces, yo no la comprendo también muy bien. O sea, por ejemplo, yo no comprendo todavía cuál es la diferencia entre una cilíndrica y una cuádrica, por ejemplo. Ah, qué maravillosa pregunta. Una cilíndrica, joven, son siempre cilindros. O sea, ves, ve a ver. Bueno, no, no importa, no importa, voy a hacerlo. Ubique un cilindro. Usted le escoge la base. La base es la figurita, su figura favorita. Es esta. Esta es su figura favorita. Entonces vas a copiarla también arriba. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo lo más parecido no se logró. Su profe es imposible. Copiar y pegar. Vea qué fácil. ¿Vio, mae? Entonces, ya, le diste altura. Entonces simplemente aquí trazo estas madres de acá. Y visualmente se genera ahí el cilindro, ¿lo ves? Eso es un cilindro. Es que esto es importante, muchachos. El cilindro no siempre es un círculo, es la base que yo quiero y yo lo extiendo. En cambio, las cuádricas son figuras que ya tienen una fórmula establecida que es de esta ecuación más de x más y más fz igual 0. Entonces se llama cuádricas porque surgen de esta ecuación, ¿de acuerdo? Y además tienen una curvatura diferente. Estas en realidad no presentan curvatura. Solo tiene curvatura la base y lo demás se forma una línea recta, o sea, son paralelos, subís y se forma aquí recto. En cambio, las cuádricas presentan curvatura. Entonces, por ejemplo, el elipsoide, que es un huevito, si lo ves, tiene curvatura en todo lado. No vas a encontrar ninguna parte recta. ¿De acuerdo? Ah, ok, ya, ya. Sí. O el Es paraboloide, como. ¿verdad? Que también, exacto, y forma una curvatura. Ujú. Ok, Sí, entonces sí, ya entendí, profe, ya. está bien. O sea, un Pe- cilindro o sea, siempre va a tener, por ejemplo, uno en unas dimensiones va a ser como todo recto, por decirlo así, para extenderse. Y mientras que la otra, todas sus dimensiones van a ir como cambiando, como. es correcto, joven. Es correcto. Y además las cuádricas eh, em, forman, esto es interesante, cuando hago trazas, es decir, que cuando corto, forman elipses, hipérbolas. En cambio, en las cilíndricas, solo si corto en la base, con paralelo a la base, se forman elipses, parábolas, lo que sea, pero si corto de manera vertical, se forman rectángulos. Esa es la diferencia. En las cuádricas no se forman rectángulos cuando corto. ¿Ok? Ah, y por eso es que los usan para hacer superficies.
Es correcto, joven. Es correcto. Es correcto. Por eso en ambos, porque cuando vos combinas los dos, entonces los rectángulos me cierran la figura y a veces las otras, ¿verdad? Uso su curvatura para formar ahí como una especie de domo, ¿verdad? Algo ahí pero sí, por eso combino los dos. ¿Vieron qué chica? Ok, entonces, ¿cuántos estamos? El mejor número. Ok, entonces, vamos a pasar ahora, antes de iniciar con cuádricas, muchachos, vamos a hablar un poquito sobre los planos en el espacio. Este es el previo para iniciar en superficies. ¿Ok? El previo para hablar, porque esto no son superficies. Insisto, por aquí vos no podés caminar. Usted me puede decir, profe, ¿cómo no? Pues esto es como un hilo. Sí, mae, pero o sea, vos tenés que ir como así, ¿me entendés? No hay seguridad de que puedas caminar. En cambio, en las superficies vos podés caminar, mae, y no te pasa nada. ¿Ok? Entonces, el primero en donde uno puede caminar, y es que lo interesante, muchachos, es que cuando yo hago cálculos, porque vamos a calcular derivadas, vamos a calcular integrales, aquí solo puedo calcular un vector tangente. ¿Ok? En cambio, cuando tengo superficies, puedo calcular una infinitud de vectores, entonces puedo hablar de un plano tangente. Entonces eso es interesante. Pero bueno, vamos a hablar sobre el plano como tal. El plano, muchachos, entonces em, de la forma, es de la forma AX más BY más CZ igual a 0. Es decir, las tres son protagónicas. Las tres son protagónicas, pero además, observen, claramente A, B y C son constantes, podrían ser 0, no pasa nada, o sea, podría alguna ser 0, pero además, observen que X, Y y Z tienen a lo sumo, grado lineal, ¿ok? Entonces, cuando trabajo, esta es la primera figura, muchachos, en donde vamos a usar las tres letritas. Que la primera más básica es cuando las tres tienen grado 1. Cuando las tres tienen grado 1, estamos hablando de un plano. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se dibujan los planos. ¿Ok? Porque esto a veces es como medio enredado. Entonces, por ejemplo, em, dibuje el plano 2z más y igual 2. Entonces usted me puede decir, profe, ¿qué hago? La X no está. Ok, entonces X está ausente. Entonces presten atención. Dibujemos esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una recta, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo la recta, como hicimos en el ejercicio anterior con las curvas. Entonces, aquí está Z y aquí está Y. Entonces, ¿corta en Z dónde? Bueno, cuando Y vale 0, corta en Z en 1. Entonces, corta aquí en 1. 1. Cuando Z, o si quieren lo voy a anotar porque a lo mejor no lo están viendo. Cuando Y igual 0, Y igual 0. Entonces, Z, 2Z más 2, de donde se concluye que, perdón, igual a 2, de donde se concluye que Z vale 1. Esto es intersección con el eje Z y la intersección con el eje Y es cuando Z vale 0. O sea, Y igual 2, ese es directo. Entonces corta aquí en 2. 1, 2. Entonces, ¿cuántos puntos necesito para una recta? 2, profesor. Entonces, ahí vengo a traer la linda regla. Hago que pase por estos dos puntos. Ujú, y trazo. Ok, voy a darle ahora tridimensionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, vengo aquí. X, Y, Z. Entonces dijimos que pasa por este punto, 1, 2, y por este otro punto, 1.
Entonces voy a volver a trazarla, claro que sí. Muchachos, si ustedes de repente ya la logran visualizar, excelente, dibújenla de una vez en R3, pero yo les recomiendo que inicien con este paso por si aún no les queda claro a dónde ubicar el plano. O sea, dónde tomar como referencia cuál eje, ¿verdad? Eso es para que no se sientan perdidos. Ok, ahora me va a decir, profe, ¿y esto qué? Porque eso es una curva, no un plano. Yo no le veo el plano. Como X está ausente, entonces X puede valer lo que le dé la gana. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un valor arbitrario, el que ustedes quieran. Vamos a tomar este, arbitrario. Arbitrario, o sea, yo no sé quién es, entonces no le voy a poner número, pero le voy a dar una altura. Entonces, como le doy una altura, voy a tomar el plano, le doy una altura a la regla, entonces me visualizo hasta esta altura que le di y voy a volver a trazarle ¿cómo se llama? Su regla. Entonces simplemente conecto, voy a borrar estos puntitos, conecto. Ujú. Y ahí está, muchachos, el plano. ¿Lo ven? ¿Ven el plano aquí donde se forma? No, espérense, yo tengo un lápiz. Vean qué bonito. Ujú. Ahí está el plano. ¿Ven qué bonito? Ok. Profe, ¿por qué no lo siguió hasta el infinito, muchachos? Porque no se puede hacer o sea, ¿me entienden? No, yo no puedo poner ahí como ¿qué hago aquí? Una flecha extraña. Esto sigue, muchachos. Y esto sigue también para acá y sigue también para allá. O sea, yo puedo si quiero extender esto más para allá. ¿De acuerdo? El plano continúa. Pero yo nada más dibujo usualmente en el primer cuadrante para saber dónde está ahí ubicado. ¿Está bien? Pero ese sería este plano. ¿Ok? Cuando hay una variable ausente. ¿Ok? Voy a dibujarles otro. Cuando la variable no está ausente, por ejemplo, x más Profe, 2y. Hola, los planos también son superficies cilíndricas. este sí, este sí. Cuando una está ausente, sí. ¿Por qué? Porque satisface la definición de curva, en el sentido de que solo hay dos letras. ¿Está bien? Ajá. Pero en las otras, bueno, no, también podríamos visualizarlo como, por ejemplo, si yo quisiera este plano que pasa por el eje, yo podría dibujar dos rectas paralelas, qué sé yo, como algo así, y donde di con la inclinación exacta y simplemente extiendo. ¿Está bien? Entonces depende con los ojos con los que los visualices. Podrías más bien decir, esta recta está en el plano y esta otra también, entonces conéctelas y listo, ahí tenés el plano. Profe, Ok. pero es un triángulo. Si no importa, es un plano. Vos si quieres completarlo, pues completarlo así y ya está el plano. ¿Me entiende, joven? Ujú. Entonces, sí y no, no es superficie cilíndrica. Para que sea superficie cilíndrica, joven, tiene que ser una curva que no sea una recta. ¿Está bien? O sea, tiene que presentar curvatura. De lo contrario, no es una superficie cilíndrica, sería pues es un plano, en realidad, ¿cómo se llama? Eso es una cara lateral, una pared. Sí, sí me comprendes. Sí. Genial. Entonces, Entonces, para ver si entendí, profe. Digamos que como un plano, por decir ya sea inclinado o no inclinado, en los planos también hay una letra ausente, ¿verdad? no También. siempre. Hay planos que tienen letra ausente. Este, por ejemplo, no. Ok, sí, sí me perdí. Es que no necesariamente. Puede que sí, como este ejemplo. Estos son fáciles porque esos son que siempre van a estar inclinados con un eje. ¿Ok? Siempre cuando pasa esto es porque están inclinados con dos ejes. ¿Lo ves? Como que está acostado sobre Z y sobre Y. Ajá, y que el vector del área siempre está perpendicular a la letra faltante. No necesariamente perpendicular, pero sí como
como que me le quiero acostar a la X, pero sí es eso. No necesariamente perpendicular, pero sí. ¿Está bien? Ok. Es que no se puede hablar de perpendicularidad porque es una recta. ¿Está bien? Pero si lo entendés así, está bien, joven. Piénselo como que el vector normal, porque el vector normal apunta para acá, apunta en dirección opuesta. No, de hecho sí se forma ortogonal. Vamos a ver si se forma, sí se forma ortogonalidad con el eje. No, no No, necesariamente. Sí se o forma. sea, Sí se forma hay un ángulo de 90 ortogonalidad. grados. ¿Ah? O sea, hay un ángulo de 90 grados entre la Sí, normal y la letra sí. faltante. Es correcto. Se forma ortogonalidad. Es correcto. Pero en el otro no, en el otro no, el de las tres letras En no. este no. Es correcto, en este no. ¿Ok? Este es el más sencillo. Este siguiente es el otro más sencillo. Y el último que les voy a hacer es el menos sencillo. Pero los planos, por dicha, no son tan complicados. Entonces, vean, por ejemplo, este. Ok, el primero, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es usar puntos. ¿Ok? Porque los planos están conformados por rectas. Entonces, ¿qué hice en el ejercicio anterior para formar el plano? Yo dibujé infinitas rectas. No, muchachos, yo dibujé solo dos. Esta y esta. Tan, tan. Ujú. Entonces vamos a dibujar dos rectas y esas dos rectas van a dibujar los planos. Entonces, ¿cuántos puntos necesitaría? Pues necesitaría aunque sea 4. Entonces, veamos. Yo sé que, por ejemplo, pasa por el 0, 0. Perdón, por el 0, 0, 0, o sea, pasa por el origen. Usted me puede preguntar, Armando, ¿cómo yo sé eso? Pues sustituya, muchachos. Si sustituye y satisface la ecuación, pasa por el origen. Entonces, el plano pasa por este punto. ¿Por qué otro punto pasa por el plano? Bueno, empecemos a asignar valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 0? Ujú. Si x vale 0, entonces me queda esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto, muchachos? Esto es una recta, ¿verdad? Esto es una recta. ¿Cuál es esta Ajá. recta? Cuando x es igual a a Sí, menos sí, 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 2y. sí. Correcto, cuando z es igual a menos 2y. Ah, pues, Entonces, z, z, sí. ajá, entonces si yo dibujo esto, pues entonces la pendiente es menos 2, la pendiente es menos 2, pues necesito un par de puntos porque pasa por el origen, o sea, no necesito otro punto, qué sé yo, podemos tomar el 1, ¿verdad? El 1, bueno, en y valdría 1, en z valdría menos 2. Ujú. Entonces aquí 1, aquí menos 2. Que eso va a ser un problema porque no lo extendí lo suficiente. Más bien voy a usarlo al revés. Espero no se enojen conmigo, muchachos. Voy a tomar y igual menos 1, entonces z vale 2, ¿verdad? Entonces, puta madre. Aquí, menos 1, z 2, 1, 2. Entonces, conecto estos dos, que claramente también conectaba con estos dos, y trazo la recta, ¿verdad? La solar, qué puta madre si se la regla. La regla, yo no sé por qué, muchachos. Miren qué terrible que es esta regla, en serio. Es lo único que no me gusta. Siempre la ubica donde no estoy trabajando y no entiendo por qué. Pero bueno, ya dibujo aquí y listo. Entonces, muchachos, ubiquemos. Es que a mí me gusta hacerlo así ordenado por separado, muchachos, para no empezar a hacer escándalo aquí. Si usted ya lo veía y usted decía, sí, mira, Armando, ubique en Z menos 1, perdón, en Y menos 1, entonces aquí en menos 1, y Z2, 1, 2, entonces trazo aquí estos dos puntos y agarro la reglilla. Vean lo interesante, muchachos, vean que aquí cambió el escenario. ¿Lo ven? Vean que aquí, eh,
Estaba inclinado de un lado, pero como Z y Y están ubicados de esta forma, porque vean que la Y está positiva del lado izquierdo y del lado derecho negativo visualmente, pero tridimensionalmente siempre mantiene como esa estructura, entonces por eso queda al revés. ¿Está bien? Esa es una recta, necesitamos otra. ¿Ok? Necesitamos otra. Entonces, de hecho, lo recomendable, muchachos, es solo dibujar, porque si no se me van a hacer un enredo. Entonces, prefiero que solo dibujemos esto, como dibujando un vectorcito, ¿está bien? Pero que sepan que podía dibujarlo también de la otra forma. Que ya tengo esta. Vamos a usar ahora más bien otra letra, no sé, y igual 0. Con y igual 0. Entonces, con y igual 0, ¿cuál ecuación se forma? Cuando x más z es igual a 0. O sea, cuando z es igual a menos x. Esta es súper sencilla también. ¿Por qué? Porque eso es la identidad negativa. Que es así. Bueno, voy a hacerle otro color. Ujú. Aquí x y aquí z. Puede tomar el 0, 0, es obvio. De hecho, el 0, 0 siempre va a pasar porque claramente acabamos de aclarar que el origen pasa. Entonces, aquí en menos 1 y aquí en 1. Yo puedo visualizar que pasa por ese punto. Entonces, ubiquemos menos 1 en x, 1 en z, entonces ubico tridimensionalidad. Entonces, perdónenme, lo voy a hacer con celestito para que vaya en concordancia con todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces ya tengo el otro puntito. Entonces yo conecto aquí. Perdónenme, muchachos. Olvido que a veces estoy dando la clase y que tengo que no hablar grosero. Que entonces ya tengo estas dos rectas y que les había dicho que cuando ya tiene dos rectas, conéctelas. Entonces conecte aquí esta y listo. ¿Qué podrían hacer más? Entonces generar ahí un paralelismo, ¿verdad? O sea, genero aquí un paralelismo con esta. Y aquí completo. ¿Ustedes lo ven? Esta de acá, espérense para pintarlo con el lápiz. Ese plano pasa por el origen, aquí lo estoy viendo, es una de sus esquinitas. Y sería este. Claramente yo lo puedo extender más, ¿verdad, muchachos? O sea, yo puedo alargar tanto como yo quiera, ¿verdad? De hecho, ya tengo estos dos puntos. Puedo alargar tanto como yo quiera, entonces como ustedes quieran, ¿verdad, muchachos? Pueden alargarlo más si quieren. Pero ya originalmente como quedó aquí ya era más que suficiente. ¿Está bien? Profe, tengo otra pregunta. Dígalo. A ese plano lo formó con x, cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Sí. Entonces lo que hizo fue crear dos rectas y las dos rectas pasan curiosamente por el origen por sustituir, ¿verdad? Eh, es correcto, es correcto. Pero es, ok, pero es que como son, es que son variables, no hay ninguna constante, entonces es por eso que pasan por el origen. Sí, sí, Pero, una pregunta, sí. ¿qué pasa si yo hubiera sacado otra recta que es sustituyendo z igual a 0? ¿Tampoco no afecta? Bueno, si hubiera tomado z igual 0, te va a quedar. Que x es igual a a- menos 2y. ajá, entonces dibujo, aquí está x, aquí está y. Entonces, si x vale menos 1, perdón, si y vale menos 1, x vale 2, ¿verdad? 1, 2. Entonces sería esta de acá. Entonces dibujemos, no importa, dibujemos. En x menos 1, y2. Entonces, 1, No, 2. espérese. ¿Puedo la recta? No. Correcta, sí, claro. Donde x. No, pues es que esa Ah, cosa no, tiene que pasar no, por. eso no tiene Tiene que sentido, pasar tiene por razón. origen. Tiene razón, tiene razón, no tiene sentido, soy estúpido. Tiene que pasar por este punto. Ya, muchas gracias, joven. Sí, yo me fui en la finta. O voy a usar la vieja confiable, era para ver si estaban prestando atención. Ahora sí, entonces ves, yo trazo aquí y va a pasar. De hecho, lo que tiene que pasar, joven, es que tiene que ser paralelo con este, para que calce, digamos.
Entonces es como si hubiera extendido aquí un poquito más el plano. ¿Me entiende? Pero sí, claro que hubiera sido igual de válido y no pasa nada. Ujú. Ah, mira, espere, acaba de notar algo, profe. Sí, ¿Verdad que esta distancia no es igual a la misma distancia que hay entre los dos puntos que usted dibujó arriba? sí, claro, porque justamente yo estoy tomando el -1 como valor, pero si hubiera usado otro valor, vea que yo lo estoy escogiendo, joven. O sea, yo podía escoger Y que valga 8 y entonces Z vale. Lo que pasa es que para dibujarlo va a ser complicado. Siempre trabajamos con números chiquititos. Pero sí, claro que sí. Ah, ok, No, entonces, no no, es casualidad que se preserve, pero porque el ejercicio es así, está bien. Igual, si usted solo usaba este y este, pues usted conectaba aquí, podía también conectar aquí y calculaba la mitad de acá, que sería este, y se forma el otro plano, pero es el mismo. No sé si lo ves, joven. ajá, lo único que tienes que estar que está desfasado, nada más. Exacto, está del otro lado, pero sí es el mismo Ajá. plano, es el mismo plano. De hecho, esa es otra pregunta, profe. Ujú. A ver si entiendo. Ah, para ver si entiendo. Entonces, este plano presenta los ángulos del plano seguirán siendo rectos. Los Eh, ángulos, o sea, por ejemplo, quiero pensar como este. ajá, esos. Ajá, Porque yo quiero eso, pensar, no, porque no. yo quiero. Perdón que lo interrumpa, joven, ahí no hay ángulos. Y le voy a explicar por qué. Porque se sigue extendiendo. O sea, esto va para el infinito, joven. Eso no Ajá. es un rectángulo, es un plano. Entonces ahí no hay 90 grados. ¿Está bien? Ah, ok, entonces sí. Ah, ok. Sí, está ahí. Ujú, ujú, Entonces, ujú, ujú, entonces lo ujú. único que hizo las dos rectas fue darle la curvatura que está con respecto a. Sí, Con, la curvatura me genera la superficie por la cual va a pasar el plano, ¿ok? Y usualmente, para que sepa, usualmente dibujamos el plano de forma como paralelogramo, como para que se vea como una hojita, porque pues una hoja, pues, ¿verdad? Es como la mejor forma de ver un plano. Pero digamos, yo puedo, es que, qué madre, ¿dónde tengo algo? No sé, voy a tomar, no, es que esta anotación no. Un momento. Esto de acá es un plano, ¿sí? Vamos a ver si ustedes me ven. Ajá, esto es un plano y si yo lo corto, este fragmentito de acá también sigue siendo un plano, ¿verdad? Porque si lo ves plano y aquí también, y no es un rectángulo, porque esto se sigue extendiendo hacia el infinito. No sé si me entiende la idea, ajá, joven. sí. Ujú, ujú. Entonces, no hay ángulos de 90, es lo que me interesa que comprenda, porque no hay límites, a menos que yo le diga, dibujen el primer octante y se corta aquí, entonces ahí sí se podrían formar ángulos de 90, porque la figura se compactó, se cerró, ¿lo ve? Pero si no, continúa hasta el infinito. Ujú. Y una última pregunta, profe. Sí, Entonces, ya para poder entender cómo está hecho ese plano. sí. Todos los puntos del plano tienen que ser obligatoriamente equidantes con las dos rectas. No, no necesariamente, no No, o sea, necesariamente. no equidantes, sino como que se ubican al. Es que no sé si la palabra sería equidantes, por ejemplo, de que tienen que tener como la misma forma de rectas, ¿o no? No, tampoco. Equidistantes. Equidistantes, pero no. Le voy a enseñar por qué. Porque digamos, esta otra recta, te la voy a dibujar aquí, esta otra recta, que no tiene nada que ver con estas. De hecho, ve esta recta, joven. Esta recta no pasa por el origen. Ve que esta recta no pasa por el origen. Pero esa recta está en el plano. ¿Lo ve? Ah, Está, entonces me creo que es al revés. Las rectas tienen que ser equidantes al plano. no equidistantes, tienen que estar sobre el plano. Esa sería la palabra correcta. Por Ajá, ejemplo, sobre el plano, o esta sea, que me refiero que choquen con el plano, que no estén es como. correcto, es O sea, Secantes el correcto, plano se forma cuando ambas rectas crean la superficie. es correcto, es correcto, joven. Es justamente eso. Ok. Bien, muy bien. Bien, muchachos, vamos a ver entonces qué pasa cuando, porque este fue en el caso, pasa por el origen, pasa por el origen.
¿Qué pasa cuando no pasa por el origen? Vamos a ver un ejemplito. Profe, Dígalo. una pregunta. Ahora, como los puntos que usted coge para hacer el plano son arbitrarios, ese plano me podría quedar exactamente igual, pero mirando para, digamos, para usted. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y no está malo, ok. No está malo, siempre y cuando tome los puntos como usted, que satisfagan la ecuación. Pero sí, de hecho es muy interesante, Juan. Su profesor me imagino que le va a decir, vamos a hacer un convenio en donde Z está para arriba, X para la izquierda y Y para la derecha, al revés. Entonces ahí sí todos deberían tener un consenso, pero bien, su plano podía quedar dibujado así, aquí. Profe, yo creo que están al revés la X y la Y por la regla de la mano derecha. Oiga, esa vara, man. ¿Será que Oiga, es. le da la mano de espérese? ¿Será? Yo tengo una pregunta, saber de física 1, pero eso importa aquí. No. En física, es que en física sí los dibujan al revés. Eso es lo que sí recuerdo. Espérense. Pero Superficie. en cálculo siempre lo he visto que lo ponen al revés. Ah, ¿en También. serio? Superficies en el espacio. Déjenme ver un ejemplo, a ver cómo lo dibujan. Si no, es correcto. Para Es funciones. correcto, Juan. Dicen. Es correcto. Pero bueno, Ya cuando ok. veamos funciones y todo eso. Ok, entonces más bien tenía que ser XY, pero no lo voy a cambiar porque si no el plano va a quedar así y lo tendría que arreglar. Entonces no voy a hacer eso. Para el Y siguiente si le ejercicio, das sí. como flip a la imagen, o sea, No, como no, jamás no va a funcionar, joven, vea. Bueno, primero no tengo opción. Y reflejar una la pregunta, imagen. ¿importa mucho en la posición de la vista? No importa, mientras esté ubicada en el espacio, pero sí tiene que haber un consenso. Sí debería haber un consenso. Entonces, bueno, mea culpa porque no lo hice bien, entonces, pero vamos a hacer en la siguiente la correcta. Yo Hasta lo ahora, tenía. oiga, hasta ahora noto eso o sea, yo sabía de que en física y en cálculos se hacía distinto. Ujú. Sí, eso sí lo sabía. Entonces aquí está la X y aquí la Y. Yo no sé por qué lo recordaba al revés, muchachos, pero bueno, ese soy yo siendo, Pero ¿verdad? eso, profe, Sí, pero eso es una bronca entonces, porque al final no importa, porque usted se va a los ejemplos de la cátedra, ellos le aconsejan a usted que usted se acomode, a como usted le para sí, que usted pueda sí. dibujar. De hecho, yo he notado que hay dibujos en donde la X y la Y están. De hecho, recuerdo que al inicio, cuando yo planeaba, yo decía, ¡mae, pero el dibujo no es el mismo! Y luego veía yo, no, es que la perspectiva es diferente. Entonces, pero sí, pero háblenlo con sus profes para llegar, o si no, pues dibújenlo como Pero vieras ustedes que estrés, consideren no, mejor. vieras que estrés en el aula porque hacen las líneas de los planos, pero no ponen las letras X, Y, Z. Entonces uno tiene que No, adivinar. no, eso es necesario. Usted tiene que poner las letras y si no, dígale al profe, ¿cuáles son los? Bueno, mejor no, porque por allá le pueden responder una concha y le pueden decir, Dima, no lo ves. Pero sí, deberían poner las letras para saber en referencia cuál es. ¿Está bien? Ok. Ok, bueno, Willis, entonces no pasa por el origen. Ahora usted me va a decir, profe, ¿cómo lo identifico? No lo identifico, simplemente evalúo, ¿verdad? El 0, no satisface la ecuación, no satisface la ecuación. ¿Por qué? Porque si yo cambio aquí 0, se anula y 0 igual 2, no lo cumple, entonces ahí no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomemos x igual 0. Entonces, ¿qué queda? Queda 2y más 2z igual a 2. No, más bien, hay 3 puntos, este ejemplo es muy sencillo. Si x igual 0 y y igual 0, ujú, entonces queda 2z igual 2, de donde se concluye que z es igual a 1. Ujú. Entonces el par ordenado 0, 0, 1 está en el plano. Entonces ubiquémoslo. 0, 0, 1 está aquí. Ujú. ¿Cuál es el otro? Bueno, si x vale 0
y Z vale 0, ¿cuánto valdría Y? Y también valdría 1, entonces el par ordenado es el 0, 1, 0. Y espero que deduzcan, muchachos, pues que por otra consecuencia, si Y vale 0 y Z vale 0, entonces X tendría que valer 1. Entonces tengo estos 3 puntos. Armando, qué conveniente. Sí, muchachos, qué conveniente, pero existen otros. Por ejemplo, yo podía tomar, no sé, ¿qué se me ocurre? Un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Sí, porque 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios son 3, 2 tercios. Simplifico 3 con 3, me queda 2. Ese punto también, ¿verdad? Pero Aunque los más convenientes son los que están sobre los ejes. es Sobre cada uno de los ejes. correcto, es Más fácil de graficar. correcto. O sea, siempre trate de hacer la mayoría de los casos ceros. ¿Por qué no podía hacer eso en el caso anterior, muchachos? En el caso de hecho, el caso anterior está arriba, perdónenme. Porque el caso anterior, mae, si yo ponía la siguiente 0, el otro quedaba automáticamente 0, porque pasa por el origen, porque ya lo vimos, esta combinación es única. Entonces, muchachos, no me sirve asignar otras ceros, por eso solo podía asignar un caso más. Un caso más. Pero en cambio, la ventaja de hacer cuando no pasa por el origen es que puedo hacer más combinaciones. Entonces, teniendo estos dos planos, conecto este con este con este con este. Y lo ven, simplemente usted si quiere extiende aquí. O pudo haber extendido aquí también, como guste. Por aquí también pudo haber extendido. O abajo, ¿verdad? Pero bueno, que si quieren lo pueden dejar ahí y listo, trazan Ah, pues aquí. ya lo entendí. Es que se los extiende de forma en diagonal. Sí, Pero joven, eso, o Para sea, crear pero eso no importa. Lo que importa es la un inclinación que paralelogramo. tenga. es correcto, es correcto. Sí, porque a mí me gusta que quede un paralelogramo, que quede una hojita, pero podían dejarlo con el triangulete y ya estaba bien. Ujú. O incluso uno más loco y hacer un plano que sea un círculo, porque no importa la forma, sino sí importa que se extienda al Es infinito. correcto, joven. De hecho, usted perfectamente podía dibujarlo así y no está. Lo que pasa es que, ¿verdad? Eso genera como una sensación de parece un círculo. Entonces, que sepa que lo más tradicional es que quede triángulos o paralelogramos, porque usualmente la mejor forma de visualizar un plano es el consenso. ¿Está bien? Pero sí, Y no, porque volviendo al tema, cortando esto, eso sigue siendo un plano y estaba correcto. Ujú. y no importa visualizarlo como un rectángulo, es que por eso yo me quedé perdido en el dibujo anterior Sí, tratando de verle la lo forma, que debe porque yo entender trataba de es que buscarlo. se visualiza como un rectángulo, pero no es rectángulo. ¿Está bien? Es Ajá, un plano. está bien. Bien. ¿Dudas? Chicos, chicas. Deme un chancecito para ver todo eso. Nada más, o sea, para ver los cálculos de cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, 2x es igual a 2. ¿Cómo? ¿Me Claro. explica ese toque, Ah, profe? claro, joven. Es que Cuando. cambie 0 y 0. Cámbielo aquí. Se anulan. ¿Ya? Ajá. Y que 2x es igual a 2. Entonces se forma una línea cuando 2x. Entonces No, se no, forma. no. Es constante. Si lo querés ver, es constante. Es cuando z vale 1. Eso es una forma de verlo. De hecho, es esta recta. Esta recta. Pero sí, pero en realidad esto es como 0 y 0 ya están fijos, esto es un par ordenado porque es la combinación de los tres, x0, y0, z1. Ah, ya Ujú. entendí, ya entendí. Entonces se forma una línea que es la línea z es igual a 1, pero esa línea solamente se cumple cuando x es 0 y Es cuando y es correcto, 0. Entonces es trazo la correcto, línea ahí. es correcto, es correcto. Entonces traza ese puntito de ahí. Ujú, ujú. Entonces, a ver, z es igual a 1. Ah, y no Perdón, es una joven, línea, z igual a no es una 1, línea, es de un hecho punto, es un punto. z igual a 1 es un plano, es este plano, de hecho es el plano paralelo al de abajo, pero como tiene que pasar por esto, pues únicamente interseca en este único punto. Ujú. Sí, porque estaba viendo, no sé, que sí, que hay como una intersección rara de planos y esa intersección forma como el plano, pero muy, muy, muy rudo de verlo, así que mejor como puntos. Y que luego se Sí, traza las líneas y luego se traza y forma el plano. sí, para mí es lo mejor, tome puntos convenientes, traza rectas
y listo, conectas. Entonces, para ver si entendí, ahí cuando ya se encuentran los 3 puntos, por como los planos, todos los puntos tienen que ser equidantes, uno empieza a formar las líneas entre Sí, ellos. sí, es Y correcto. después de formar las líneas entre ellos, ya está la figura del plano y la inclinación. Es correcto, joven, es correcto. De hecho, no sé si lo logras ver, joven. ¿Cuál Esto es el está por término que está diciendo encima el de... compañero X? Ya, que está diciendo el compañero. Es que creo que quiere decir como equidistantes, pero no sé si a lo que Equidistantes. se refiere es como Para, de que tienen que estar sobre el plano. O sea, Me tiene que imagino. estar sobre el plano. O sea, yo lo que quiero decir es que todos los puntos tienen que estar sobre el plano. O sea, no Sí, pueden salirse del es plano. Eso es lo correcto, que yo quiero decir. es Pero es que correcto. tiene una palabra, pero no me acuerdo. Bueno, yo lo entiendo como puntos que están en el plano, ¿verdad? Ujú. Pero yo sí le entiendo, o sea, equidistantes no sería el término correcto, pero yo sí le comprendo lo que es. Ujú. Y en teoría, cualquier punto que esté en el plano tiene que cumplir de que 2x más 2y más 2z igual a 2. Es correcto, Entonces, joven, si el punto completo y da 2, entonces sí existe en el plano. es correcto. Y Coplanares, es ahí, lo que quiere decir. ajá, ¿Cómo? ¿Sí? Coplanares. Están en el coplanares. mismo plano. Esa era, claro, es Era. correcto. O sea, todos los Gracias, puntos tienen muchachos. que ser ajá. Con Entonces, mucho el gusto. plano se forma cuando las dos rectas son coplanares. Es correcto, es correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos puntos necesito para dibujar una recta? 2, entonces de ahí se une. Y aprove para extender un poquito más, por la forma en Y que están digamos, colocadas esos puntos, ¿Sí? se forma como un ángulo de 45, ¿verdad? Grados. Sí, justamente porque pasa ahí por... digamos, en Sí, lugar de realizar un triángulo, se pudiera haber dibujado nada más dos de los segmentos y Ujú. extenderlos como un paralelogramo. Ok, pero ¿qué dos segmentos hubiera tomado, joven? Cualquiera de los dos, o sea, cualquiera de los dos lados del triángulo. Ah, sí, sí, sí. Porque Usted dos pudo lados del también triángulo formar aquí un y formar paralelogramo un paralelogramo, o también lo podía formar, espérese porque no lo como visualizo. usted lo hizo Ajá, también. esa, pero tiene que haber Sin una dibujar tercera forma. sin dibujar Esta de acá. o sea, Ujú. sin dibujar el otro lado del triángulo. Es correcto. Nada más dibujo el tercer lado como para que se complete ahí, pero sí, sí que sí, Mm. sí que sí. O sea, esto puede ir sobrando si quiere, para que me entienda. Ujú, ujú, ujú. ¿Está Y bien? está rotado como 45 grados en todos los ejes. Por curva. Esta sí, porque Eh, ah, calzan por, estos puntos, pero pero no, no todos los ejes, no todos, no no todos. todos, no todos. Ujú. Eso ya depende de la inclinación en las pendientes que tengan las rectas que forman el Que plano. forman los puntos que vos Que forman. estratégicamente escojas, correcto. Ajá. Ok, ya entendí, profe. Es que ya me estaba perdiendo cómo formar eso. Entonces también los planos, por decirlo así, por definición, o sea, por definición, siempre son planos, o sea, siempre son infinitos y siempre Ujú, se forman por dos rectas, por un ujú, mínimo ujú, o sea, un mínimo de dos rectas ujú. y que no todos y que no todos los planos son cilindros. Bueno, no son cilíndricos. De hecho no lo son, de hecho no lo son, joven. O sea, depende cómo lo quieras visualizar, pero no lo son, son Es que yo lo planos. visualizo, por ejemplo, qué pasa si yo tengo un Es que el punto al que voy, 2x joven, más es y porque vea igual a que 0. esto, si yo lo trazo así, eso también lo puedes ver como una superficie cilíndrica, porque alargué eso de esa forma, pero al punto al que voy es que todo depende de la visualización y cómo quieras ver el plano. Ujú. No necesariamente es la superficie cilíndrica que te imaginas. Sí. Ok, está bien. Había un detalle muy importante que quería mencionarle. Además de eso, ahora que mencionó, pero bueno, no, ya, se me olvidó. Ok, muchachos, vamos a ver cuádricas. Las cuádricas, entonces, son de esta ecuación, ¿verdad? O sea, tenemos como requisito que hayan cuadrados, ¿ok? Más dx más y más fz igual 0. Necesitamos que estén presentes al menos uno de ellos, al menos uno de ellos, ¿ok? Entonces existe una gran combinación de ellos. Voy a, voy a mostrar, espero
no me acusen, ¿verdad? Que, uy, qué bárbaro, no se tomó su tiempo para dibujarlo, pero bueno, espero que me comprendan que no me iba a quedar tan bonito como si no lo hubiera hecho. Entonces, un momento, porque no se está copiando. Copiar, pegar. Ajá. Entonces, estas son todas las cuádricas que existen. Entonces, surgen de estas ecuaciones y lo que yo quiero que vamos a determinar elementos importantes, características que tienen estas, el elipsoide, paraboloide elíptico, hiperbólico o la papita Pringle, hiperboloide de una y dos hojas y el conito. ¿Qué sucede con todas estas vainas de acá? Ok. El elipsoide, muchachos, quiero que observen una cosa. Esta es otra superficie. ¿Y por qué superficie? Porque tiene tres letras. De la misma manera como el plano tenía tres letras. ¿Ok? Entonces, el elipsoide, ¿qué pasa con estas tres letras? Las tres son positivas y elevadas al cuadrado. Además, ¿está igualado a qué número? Pues igualados a 1. ¿Qué pasa, muchachos, con el hiperboloide de una hoja? Que todos son elevados al cuadrado. Hiperboloide de una hoja. Entonces, otra vez, las tres elevadas al cuadrado. Y una es negativa. Y una negativa. Además, igualado a 1 otra vez. Igualado a 1. ¿Ok? Esto es importante, muchachos, para que cuando le den la figurita usted diga, ¡mae, ¿cuál es? Ah, ok, tengo que acordarme. Si las tres son positivas y le das al cuadrado, elipsoide. Con que una sea negativa, es hiperboloide, pero de una hoja. Cuando son dos negativas, el hiperboloide es de dos hojas. Entonces, el hiperboloide de dos hojas nuevamente las tres elevadas al cuadrado. Y dos negativas o únicamente una positiva, ¿verdad? Como ustedes quieran verlo. Otra vez igualado a 1. ¿Ok? Igualado a 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el paraboloide elíptico, el hiperbólico y el cono? Que no están igualados a 1, sino que entre ellas están igualadas. ¿Ok? O sea, es una letra igualada a otras dos. ¿Ok? Estas igualadas a 1. ¿Sí? Entonces, una letra igualada a las otras dos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si las tres están elevadas al cuadrado? Es el cono. Las tres elevadas al cuadrado. Repito, muchachos, es cuando una letra está igualada a otras dos. Una letra igualada a otras dos. Y las tres elevadas al cuadrado es un cono. Ahora, ¿qué pasa si paraboloide elíptico la letra solita es lineal y está igualada
a la suma de las otras dos al cuadrado, ¿verdad? O sea, solo una es lineal, que es la que está solita. Repito, solo una es lineal y la que está solita. Y las otras dos son cuadradas que se están sumando. Y claramente la hiperbólica, pues es la de la resta, ¿verdad? O silla de montar, también se le llama, ¿verdad? A mí me gusta más papita Pringles. ¿Por qué? Porque me da hambre. Es paraboloide hiperbólico. A la resta sería esto. ¿Ok? Entonces son los elementos que ustedes más les van a servir para ubicarse con cuál figura estamos trabajando. ¿Está bien? Ok, vamos a hacer dibujos en concreto de estas para mostrar a lo que me alcance el tiempo, para mostrar más o menos cómo puedo dibujar esto de una forma que parezca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se llaman cuádricas, muchachos, porque están elevadas al cuadrado, ¿verdad? O superficies cuadráticas también se llama. ¿Ok? ¿Verdad? Cuádrica suena como cuadrados, o sea, como que se forman cubos, pero no, no, nada que ver. Entonces, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, presten atención. Las tres están sumando al cuadrado y está igualado a 1, o sea, es elipsoide. Entonces, ¿cómo ubico el centro? El centro siempre será los términos que restan a las letras. ¿Quién resta la X? 0. ¿Quién resta la Y? 0. ¿Quién resta la Z? 1. Entonces el centro sería 0, 0, 1. Y estos puntos, los de abajo, los de las divisiones, me van a ayudar para saber cuánto me muevo de un lado a otro. ¿Ok? Vamos a hacer el dibujo para que me entiendan a qué me refiero. ¿Qué figura me quedaba? Ok, tengo que alargarlo un poquito más, como por aquí. Y voy a hacer un esfuerzo sobrehumano a recordarme que aquí va la X y aquí va la Y, ¿está bien? Y les prometo que ya no lo vuelvo a hacer malo. Entonces el centro es el 001, entonces 001 está aquí. Este es el centro. Entonces en X, o sea, el límite me lo indica la división de las raíces de cada uno. O sea, aquí A vale 1, porque A cuadrado vale 1, B cuadrado vale 1 y C cuadrado vale 9. Entonces A vale 1, B vale 1, C vale 3. Entonces, dice, en X, muévase 1 y retroceda 1. Es lo que habría que hacer. Entonces, vamos a ponerlo paralelo al eje X y avanzo 1 y retrocedo 1. Entonces, este es los primeros vértices en X. ¿Ok? En Y, ¿cuánto avanzo? Avanzo 1 y 1 también. Entonces me muevo en Y. Qué tristeza cuando ocurre esto, mae. Es lo único que no me gusta de que la regla es contraintuitiva. Ok, entonces me ubico en Y, avanzo 1 aquí y retrocedo 1 acá. Y en Z, ¿cuánto tenía que avanzar? En Z avanzaba 3 arriba y 3 abajo. Entonces, 1, 2, 3 por aquí. Y bueno, bajo 1, que no es exactamente este 1, 2, 3, entonces menos 2 abajo. Ahí, aquí. Entonces, muchachos, vean cómo hay que hacer. Las trazas que se forman serían aquí elipses. Entonces, si conecto estos 4 puntos, tienen que conectarse como elipses. Entonces, los del X y el Y se conectan como una elipse aquí. Espérense porque voy a hacer los puntos más grandes para que se lo den una idea. Y de hecho voy a
Voy a borrar el Z porque no me gusta que esté así tan torcido. Ay. Quite regla. Y voy a mover estos ejes para que ya queden. Me va a mover los puntos, qué madre. Era lo que no quería. Tener que devolverlos. O algo así. Ok, entonces, les decía, ya que ubiqué estos puntos, estos se tienen que conectar como elipses. Estos otros 4 se tienen que conectar como elipses. Y estos otros 4 de acá se tienen que conectar como elipses. Entonces, si yo ya hago una figura ya un poco más, voy a ponerme ya como un poco más creativo, más o menos hace como algo así. Está aquí. Este por acá. Y esta por acá, ¿verdad? Por aquí y termina pasando por este de acá. Entonces ven como como el bulbo que se forma, ¿verdad, muchachos? Si ya yo le doy un poquito de color, ahí sería la elipse, ¿verdad? De hecho, aquí yo la dibujé ya más bonito en GeoGebra para que se ve como se ve. Y ok, no se hizo porque Dios no me quiere. Copiar. Claro, ya entiendo por qué no lo hace. Copiar. Pegar. ¿Ven? Entonces esa sería. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos las elipses de las trazas, que son los puntos de los vértices, y simplemente conecto. Entonces ya con esta red que tengo, simplemente pinto y de ahí se forma pues el elipsoide como tal. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos, con la figurilla? Entonces, estos son los puntos, muchachos, que vamos a utilizar para delimitar qué tanto avanza en X, Y, Z cada uno de las cuádricas, estas divisiones de acá. Entonces, para el siguiente, que sería X cuadrado menos Y cuadrado menos Z menos 2 al cuadrado igual 1. Entonces, todos están elevados al cuadrado, 2 son negativos, entonces es hiperboloide con 2 hojas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero ubiquemos el centro. ¿Cuál es el centro? El que resta cada uno de estos. El centro sería 002. Hola. Se disculpe por interrumpirlo, es que sí me surgió una duda del soy, ¿cómo sabe uno en qué eje es el que va de vértice a vértice? Joven, por las distancias que yo calculé aquí. O sea, aquí es digamos, este centro es, voy a denotarlo, ¿verdad? Este centro de acá es el 001. Entonces, si yo subo en Z 3 unidades, sería 004. Y si bajo 3 unidades, sería 00. A 1 le quito 3 menos 2, ¿verdad? Esos son en Z. En X, ¿cómo es? Me muevo en 1, pero a partir desde el centro. Entonces, aquí sería, avanzo en 1 en X, 1, 0, 1, y retrocedo en X, menos 1, 0, 1. De la misma manera como en este centro, me muevo en Y, 1, 0, 1, y retrocedo en Y aquí. No, eso está mal. Es 0,
0, 1, 1. Y aquí 0, menos 1, 1. No sé si con eso respondo a tu pregunta, joven. Sí, gracias. Pero Con diga, gusto, con gusto. Entonces, hiperboloide con 2 hojas, nuevamente, veamos aquí, que ese es el centro, entonces hago el dibujito. ¿Cómo queda el dibujito? Ok, necesito más espacio por acá. Profe, Hola, pregunta de seguimiento. sí, ¿Las cuádricas son o no son consideradas cilindros? Porque tienen... no, jamás, no. Las cuádricas no son cilindros. Ok. Porque ¿Ok? son de 3 ecuaciones en lugar de 2. Porque son de 3 incógnitas. Exacto, los cilindros siempre son, las superficies cilíndricas solo son de A2. Ujú, Ok, ujú. gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces ubiquemos el centro, 0, 0, 2, entonces 1, 2, pues bueno, pues usemos la regla, como para quien dice, lo estamos haciendo bien. Entonces avanzo en 2, sería más o menos como aquí. ¿Verdad? Voy a tratar de hacer esto bien, muchachos. Ubicar Z de manera recta. Sí. Entonces avanzo 2, ya está aquí avanzado, este es el 0, 0, 2. Y entonces, ¿cómo calculo los vértices, muchachos, de la hipérbola? Porque, muchachos, vean que X es positivo. Eso significa, como X es positivo, abre en el eje X. Entonces, eso significa que el hiperboloide sería como algo así. ¿Sí? Algo así, y aquí también, como algo así. ¿Lo ven? No sé si se lo logran visualizar. Sí, se lo logran imaginar, muchachos. O sea, aquí está el primer tazón y el tazón viendo para el otro lado. ¿Verdad? Aquí le estamos viendo el rabo al tazón. Entonces, en X abre. ¿Por qué? Porque X es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos? Bueno, eh, ¿cuánto avanza en X? ¿Verdad? ¿Cuánto avanza en X? En X avanza 1. ¿Por qué? Porque la división de X es 1. Entonces, como A vale 1, me muevo en X más 1 y menos 1 y esos serían los vértices. ¿De acuerdo? Entonces avanzo aquí 1. Bueno, voy a usar 2. Está bien, muchachos, espero no se enojen conmigo. Ay, no, pero si uso 2 tenía que hacerlo más grande. Es que si no van a quedar muy pegados, entonces puede que para el dibujo no funcione. Está bien, aquí esto es 2, pero aquí esto es 1. Yo sé que para la gráfica se va a ver diferente, menos 1, perdón. Pero bueno, espero no se enojen conmigo, ¿está bien? Ok. Estos son los vértices. Ujú. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los hiperboloides, muchachos, cuando trazo planos X, se forman elipses. Entonces vamos a tomar X igual 2, por ejemplo, y X igual menos 2. Entonces aquí se va a cortar un primer elipse y aquí se va a cortar otro elipse. Entonces esos son los vamos a utilizar para dibujar. ¿Está bien? Entonces, si X vale 2, sustituyamos en 2, entonces esto va a quedar como 4, ¿verdad? Entonces me va a quedar que 4 es igual, estos son planos. Si X vale 2, sustituyo en la ecuación, me queda que 4 es igual a Y cuadrado más Z menos 2 al cuadrado. Ujú. O sea, 1 es igual a Y al cuadrado sobre 4 más Z menos 2 al cuadrado sobre 4. Entonces el centro es 0 y menos 2, que claramente corresponde aquí. Pero aquí lo que me interesa es cómo se dibujaría, ¿verdad? Avanza en 4 y avanza en 4, o sea, en realidad se forma como una circunferencia. Entonces, si ubico el 2, que el 2 está aquí, más o menos, 1, 2, aquí estaría el 2.
Ujú. En Y me muevo, perdón, en Z me muevo 2. ¿Por qué? Vamos a borrar esto. Porque aquí A vale A al cuadrado vale 4. B cuadrado vale 4. Entonces A vale 2. B vale 2. Entonces me muevo arriba y abajo 2 unidades. Entonces subo 2. Subo 2. Ay. ¿Mm? Entonces ya bajé 2 aquí, 1, 2 y arriba 1, 2. Y en Y también me avanzo 2, tanto izquierda como derecha. Entonces vamos a hacerlo más o menos como aquí. Entonces 1, 2, 1, 2. Entonces hay que formar con estos 4 puntos una circunferencia, porque claramente todos avanzan 2. Entonces ahí se forma más o menos como la circunferencia. Esta circunferencia también va a pasar cuando x valga menos 2. Va a ser la misma, ¿verdad? Entonces menos 2 está como por aquí. Entonces voy a avanzar aquí un poquito. Y espero no se enojen conmigo, que nada más lo que voy a hacer es que la voy a copiar. Y listo, la ubico aquí. ¿Ok? Y teniendo estos puntos de referencia, muchachos, estos de acá, estos que había usado, que eran los mismos aquí, voy a conectar con estos vértices por medio de hipérbolas. Entonces conecto aquí con una hipérbola y conecto aquí con otra hipérbola. Y abajo, aquí conecto con una hipérbola aquí. Entonces voy a usar otro color. Es celestito. Aquí conecto con esta hipérbola de acá y aquí extiendo hasta acá. De la misma manera como aquí, yo extiendo de aquí, esto de acá. Más o menos así. Y esta conecto con estas otras hipérbolas. ¿Ok? Entonces, ven, ahí se formaría, bueno, esta casi no se visualiza, muchachos. Voy a borrar esta de acá porque me estorba. Profe, una pregunta. Sí. Como curiosamente, esa es una hipérbola donde cuando se corta de forma recta, forma circunferencias. Ujú, Entonces, si yo, digamos, elijo un valor de A igual a 2, ujú. entonces me salía con que X sería 4 y X sería menos 4. ¿O cómo? Eh, Es que me sigo perdiendo dónde salió ese que X es igual a 2 y X es igual a menos 2. yo los escogí joven, nuevamente. ¿Por qué? Porque yo sé, digamos, es normal usar los valores de los planos en donde abre. ¿Por qué? Porque yo sé que va a formar circunferencias, pero tengo que tomar mayor que 1 o menor que menos 1, porque si los tomo por adentro, pues ahí no va a pasar nadie, ¿verdad? O sea, si yo tomo aquí un plano, aquí no corta nadie, entonces ahí no hay intersección. Tiene que ser más grande, entonces voy a tomar una distancia, porque usualmente siempre se toma una distancia. Entonces, fijo esa circunferencia, que era la que te decía, y trazo por medio de hipérbolas los puntos que marqué. No sé si con eso más o menos respondo a tu pregunta. Ajá. Es que, por ejemplo, y si tuviera que buscar los focos de eso, Ajá, no le haga caso. El No, foco, no entonces, voy a hacer caso a los focos, no le voy a hacer caso a los focos. Ya sé por dónde se vería para poder tenerlos, que básicamente es como hacer como a Pitágoras es con el correcto, valor de A porque menos el valor de B exacto, va a menos ser el la valor de C. raíz, es correcto, va a ser la raíz de, no, porque estas son elipses. Tendrías que tomar, joven, Hacer un corte, esto tendría es que hacer cuando, un corte y hacer una hipérbola en 2D. correcto, O sea, tendría que hacer una traza y a partir de la traza obtener el foco. por ejemplo, la traza y igual 0 forma estas elipses, perdón, estas hipérbolas, la hipérbola roja, entonces ahí se va a formar el foco que tú me dices, ¿verdad? Porque queda x cuadrado menos z menos 2 al cuadrado. Esa es una hipérbola. Puedes calcularle el foco,
pero son justamente cuando se conectan con estos puntos. Con esa es la ventaja de que uno deduzca cómo se va formando con... Ok, qué se forma depende de la traza que dibujes. No sé si respondo a tu pregunta. ok, sí. Y como ahí dice que A es igual a 1, entonces, ¿verdad que los vértices, bueno, en una hipérbola, ¿verdad? Normal y Sí, corriente. sí, ¿Verdad que los vértices se forman cuando están a distancia del centro de A, ¿verdad? sí, es correcto. O sea, aquí esto es A. Eso está correcto. Ah, entonces eso es A. Sí, esto es A. Ese es este A, ¿de acuerdo? Este Ujú. otro A es este, ¿sí? Que no se confunda. Ujú. Sí, es que a mí lo que me enreda es por qué, digamos, ¿de dónde sacó que X era 2 y X es menos No, 2? no, yo no lo saqué. Fue escogencia mía, porque yo necesito, o sea, yo sé que va a ir al infinito, pero tengo que cortar en algún momento para hacer el dibujito. ¿Me Ah, ok, entiende? entonces eligió esos dos puntos de Ajá, X y luego ajá. sustituye X. Planos escogidos para realizar el dibujo. Ajá, ahí lo que está haciendo es hacer una traza ahí, una Correcto, traza. Ahí lo que correcto. está haciendo es una traza y Eh, ahí saca. usualmente, usualmente se toma, se toma una unidad más con respecto al vértice. ¿Sí me entiende? Porque el Ajá. vértice era en 1 y -1, entonces voy a tomar 2 y -2. ¿Por qué? Porque, ajá. Pero podía usted tomar 4 y -8 si quería. Le va a quedar uno más grande que otro, pero en realidad son simétricos, ¿sí? Ujú. Y Pero sí luego, es, cuando se hace las trazas, de X igual a 2 y X igual a -2, por el comportamiento que tiene esta hipérbola en 3D, bueno, ¿cómo es que se llama? ujú. Hipérbola, Hiperboloide de 2 hiperboloide. hojas, ajá. Por el comportamiento que tiene, se forman dos circunferencias de radio. Es Y ahí correcto, y ahí es donde se toma para hacer la figura y luego ya empiezo a formarlo. es correcto, joven. Da la casualidad que toca aquí en 2, ¿verdad? Si hubiera sido más, pues bajo un toquecito, no pasa nada. Ajá, Ujú. y si el valor de B, digamos, fuera distinto, o sea, el valor que está debajo Entonces se entonces forma sería un una corte de elipse. elipse. Es correcto, es correcto. Muy bien, ya he empezado a deducir. Ok, ¿cómo estamos, muchachos? Porque ya va siendo la hora, a pesar de que sé que empezamos un toquecito más. ¿Les traigo un ejercicio más o quieren que es un paraboloide elíptico? El hiperbólico jamás en la santa vida lo vamos a dibujar, sépanlo. O sea, solo existe, pero jamás se dibuja porque es súper difícil de dibujar. Profe, Entonces, dígalo. ¿puedes saber para verlo cómo es el hiperboloide? Bueno, la figura que es difícil de dibujar para, Sí, para claro, verlo. Un momento. es esta. ¿Y cuándo se forma? Cuando tenemos una resta. Una lineal, exacto, una lineal y una resta, pero jamás le van a poner ustedes a dibujar eso, en serio. Jamás, muchachos, porque es una pérdida de tiempo. Es que el problema es que aquí se forma una parábola, aquí esto es una parábola y aquí se forma otra parábola. Entonces, dibujar esas parábolas, muchachos, no tienen una idea de lo engorro. Y aquí se forman las hipérbolas. Para mí que ya pusieron a Aquí dibujar eso. y aquí. ¿En serio, joven? No, digo ya usted que dice que es un dolor dibujarlo, entonces está Ah, dibujado, imagínate. sí, claro, por supuesto, porque yo soy profe, o sea, estas son las cosas que una vez nos decían como mínimo una vez, pero dibujar Sí. eso es una cochinada total, no tienen una Es que el idea. paraboloide yo sí lo entiendo porque simplemente es una circunferencia o un elipse que crece a lo largo del otro Sí, eje. es correcto, Entonces, los como radios van haciendo cada vez más chiquititos, pero aquí no, aquí esto es una vaina, mae, y de hecho aquí estos son hipérbolas y aquí también. O sea, se estoy viendo como como 5 o 6 hay hipérbolas para. demasiadas cosas. Hay 2 hipérbolas y 2 parábolas. Es súper, súper engorroso Pero lo dibujar eso. curioso, pero lo curioso es que la forma en la que crece es como un comportamiento demasiado inverso al paraboloide elíptico. Correcto. De Es hecho, como si pierde. fueran, Sí, es como si sí, fueran contrarios por la misma definición de parábola bueno, de elipse sí, y hipérbola, pero e- aún así no es tan así, pero se ve demasiado raro.
De hecho, es de muy comprar. interesante, joven, porque justamente depende en el ángulo en el que usted lo ve, usted puede pasar eso por una lámina, de acuerdo en cómo lo incline, porque siempre preserva. Es que esa figura es impresionante, no tienen una idea. Pero bueno, muchachos, díganme cómo están. ¿Quieren que les dibuje? O sea, porque creo que les interesa dibujar esto. ¿Quieren que les dibuje paraboloide o lo dejamos hasta acá? Y ya que estamos, Bueno, entonces voy. El que gusta, ya saben, bye bye. Entonces, vamos a dibujar 4 menos 2z igual a x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ujú. Y también, además dibuje los cortes x igual 0, y igual 0 y z igual, no, perdón, z igual 0 y z igual 3. Ok, entonces vamos a reescribir esto un poquito. Observen, muchachos, que si yo saco un 2 a factor común, más bien un menos 2 a factor común, me va a quedar z menos 2, ¿verdad? Y si yo divido el 2, me va a quedar x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces, esto es z menos 2 sobre menos 1 igual a x al cuadrado más y menos 2. Uy, perdón, muchachos, me faltó el 2. Ajá. ¿Cuál es el vértice? El vértice es 0, 2, 2. ¿Vértice? Porque siempre es en el orden de los que van restando. 0, 2, 2. 0 en X, en Y resta 2, en Z resta 2. Es paraboloide elíptico, perdón, no anoté eso, ¿verdad? Paraboloide elíptico. ¿Por qué? Porque es lineal igual a la suma de dos cuadráticos, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a trazar cuando z vale 0. ¿Qué pasa cuando z vale 0? Cuando z vale 0 me queda a menos 2 menos 1, o sea, 2. 2 es igual a x cuadrado sobre 2 más y menos 2 al cuadrado sobre 2. O sea, y si paso a dividir el 2, me va a quedar x cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 4. Esto es una elipse con centro. Sería 0, 2. Y A y B valen iguales. Valdrían 2, ¿verdad? La raíz de cada uno de estos. O sea, es una circunferencia. Una circunferencia. Entonces dibujemos todos esos elementos que tengo aquí. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí, muchachos, bueno, otra vez, vamos otra vez. ¿Dónde está la regla? Venite, regla. Eje X. Y estos sí los voy a hacer a mano alzada. En realidad no representa mucho desafío. X, Y, Z. El vértice dice 0, 2, 2. 0 en X, 2 en Y, 1, 2. Entonces permítanme para otra vez volver a usar la regla. Entonces 1, 2, aquí 1, 2. Y subo 1, 2. Entonces subo 1, 2, 1, 2. Entonces aquí. Aquí está 2 y aquí está 2. Entonces, este es el vértice. Ah, bueno, muchachos, se me olvidó decirles. ¿Para dónde abre? Abre en el eje Y, perdón, en el eje Y, en el eje Z, porque Z es el lineal,
y hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Ajá, porque este término está negativo. ¿Ok? Pues Z está dividido o multiplicado, como quieran verlo, por un número negativo. Entonces, este es el vértice, muchachos. Significa que esto va a ser así. ¿Lo ven? Va a ser como algo así. Entonces, esto es importante. Ahora, sabemos que cuando Z vale 0, o sea, justo aquí en el piso, la circunferencia que se forma tiene centro 0,2, que es este de aquí, ¿verdad? O 0,20, si también lo quieren ver, porque este punto es el 0,20. Y avanzo 2 en X y 2 en Y. Entonces voy a moverme 2 en X y 2 en Y. Ujú. Entonces avanzo. 1, colorcito. 1, 2. 1, 2. ¿Ok? Y el B también vale 2, entonces avanzo en Y, 1, 2, 1, 2. Entonces, 1, 2, 1, 2, en el 0, justo en el 0. Aquí y aquí. Entonces trazo esa elipse porque es paraboloide elíptico, entonces trazo la elipse. Sí, señor. Entonces más o menos por aquí ya empieza a desaparecer porque el elipse va, perdón, el paraboloide va a taparlo. ¿Y cómo conecto junto con este punto, con estos dos y con estos? Por medio de parábolas, muchachos. Entonces vengo aquí, bajo aquí, como una parábola, y bajo aquí también. Ujú. Entonces ven, estos puntos para generar un mejor efecto de tridimensionalidad, borren esto de acá y ya ahí queda, ¿verdad? Entonces, bueno, en X igual 0, pues es justamente este punto de acá, ¿no? Perdón, punto de acá, dime a mí, es esta, voy a cambiarle de color. En X igual 0 es justamente esta parábola. En X igual 0 se obtiene la parábola verde. Ujú. Si quieren igual pueden sustituir en la ecuación porque les va a quedar z menos 2 a la menos 1 igual a y menos 2 al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Que no es otra cosa más que menos z menos 2 igual a y menos 2 al cuadrado. Esta es la parábola que se forma. En z igual 0 ya vimos que es esta elipse. Y en z igual 3, pues z igual 3 está aquí. ¿Verdad, muchachos? Aquí está el 3. Y si yo trazo un plano, pues nunca va a tocar. Porque lo máximo que da ese paraboloide es en 2. Entonces voy a anotar eso. En z igual 3 no hay intersección, pues el punto máximo es z igual 2. De hecho, si sustituyo z igual 3, me va a quedar 3 menos 2 igual a 1, y 1 entre menos 1 es menos 1, y me queda que dos términos cuadráticos es igual a un negativo. ¿Y se acuerdan qué era esto? Se forma una curva degenerada. Pues básicamente, muchachos, eso quedaría el paraboloide elíptico. ¿Ok? ¿Dudas, Willas? Bien.
Les agradezco su asistencia, muchachos. Voy a detener la grabación.